Justiciales, el tema de las balas locas es algo que hemos estado conversando tanto desde el año pasado como este año. Más recientemente también se han visto varios casos. Durante los últimos años estas balas locas se han convertido lamentablemente en algo de cada día en algunas comunas. De hecho, a tal ha llegado la preocupación por este tema que en octubre del 2019 el gobierno incluyó las balaceras y las balas locas a la agenda antidelincuencia mediante la ley de armas. Esto se anunció luego, recordarán ustedes, de que un menor de 9 meses llamado Baltasar Díaz falleciera el 10 de octubre después del año pasado. Esto es, después de recibir un impacto de bala mientras dormía en su casa en La Pintana. A pesar de la urgencia que le dio el gobierno a este proyecto, hasta el día de hoy aún no se discute en el Congreso y sigue sin ningún tipo de aprobación. Lo que sí hay que destacar que esta modificación a la ley de armas busca tener un registro de las personas que tienen estas armas de fuego en su poder, por lo que al aprobarse se podría investigar de dónde viene la bala. Sin embargo, queremos hablar de un tema un poco más profundo respecto de la delincuencia, desde dónde viene la delincuencia y lo que efectivamente produce estas balas locas. Y para eso vamos a conversar con quien ya se encuentra en nuestro estudio. Es Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hemos visto muchos casos de balas locas, pero lo que tenemos que entender ahora es por qué se producen estas balas locas. En su experiencia, ¿desde dónde vienen estos fenómenos? A ver, lo primero que hay que entender es que no podemos seguir hablando de balas locas. Las balas tienen un nombre y un apellido, y estas balas son balas narco. Son balas que están hechas para poder atemorizar a la gente, para despejar las vías, para meterlas dentro de la casa, para que de alguna forma el control territorial, que es la segunda fase con la que opera el narcotráfico, empiece a desarrollarse de manera relativamente organizada. Por eso que esto no es trivial. Las balas locas no están relacionadas con un fenómeno aleatorio. Y baste ver de que durante los periodos de protesta social, etcétera, que se han comenzado, hubo una fase que tenía que ver con la protesta, etcétera, y después paulatinamente han ido tomando espacio fenómenos delictivos, y fenómenos delictivos que tienen carácter organizado. Cuando fueron el estallido social y se instaló el toque de queda, desde lugares de la región metropolitana donde nosotros hemos estado operando, daban cuenta de que a la 1 de la mañana habían fuegos artificiales, habían disparos, etcétera. Y eso lo que daba cuenta es parte de la estrategia que tiene el narcotráfico permanentemente con estos dispositivos, que es generar temor, generar sensación de control, que son ellos los que están manejando el territorio. Por eso que de balas locas no tienen nada. Y mientras sigamos pensando que esto es de la casuística, vamos a estar en un tremendo error. Ya llevamos 4 niños afectados en menos de un mes por fenómenos de balas locas. Tradicionalmente suceden heridos alrededor de 15 al año y 5 terminan fallecidos. Pero en esta tasa que vamos increciendo en este minuto, tenemos que escuchar las señales. La mitad de los delitos por narcotráfico, por microtráfico han disminuido. Se ha disminuido básicamente a una cifra que corresponde a la mitad durante todo este periodo, pero han aumentado los delitos de saqueo, los delitos de interrupción en las vías públicas, etcétera. Y todo esto tiene que ver con una estrategia donde finalmente el narcotráfico, la delincuencia, está de manera organizada aprovechando estos espacios para poder hacer caja, para poder hacer volumen, para poder hacer una acción que va mucho más allá de la acción que tradicionalmente ha hecho. No debemos olvidar que ya Chile ya no es un fenómeno de pasada de la droga. Ya Chile tiene producción. Durante los últimos 10 años se han detectado más de 61 laboratorios. Ha aumentado la producción de drogas sintéticas, de drogas que antes, por ejemplo, el éxtasis, se veía simplemente como importación, pero hoy día ya tenemos mercado interno, que se ha triplicado básicamente el consumo de éxtasis durante este tiempo. Las incautaciones han aumentado significativamente, pero el consumo no ha disminuido, lo que da cuenta de que el volumen de operación, que la internación de droga está aumentando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que finalmente todo nuestro foco está en perseguir el microtráfico, todo nuestro foco
foco está en perseguir la esquina y no los grandes traficantes que están operando también en los mercados internacionales, que están haciendo permear todas las fronteras, incluso las marítimas. Hace poco tiempo, un barco de 16,5 toneladas regaló en el puerto de Filadelfia, cuyo origen había sido Chile, con 16,5 toneladas de cocaína. Marcelo, colgándome un poco de lo que usted decía de estar persiguiendo el microtráfico más que a los grandes narcotraficantes, entiendo que según la experiencia que ustedes tienen y la información que han podido recabar, todas estas, vamos a seguir llamándolas balas locas, pero que, entendiendo que obviamente la lógica no tiene tanto que ver con lo aleatorio, sino que es más bien una muestra de dominancia sobre el terreno. Se han hecho varios casos judiciales respecto a estas balas locas. Sin embargo, ninguno de ellos llega a buen puerto. No. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Bueno, porque, y básicamente es uno de los grandes déficits que tienen los proyectos de ley que se han levantado en torno a el control de armas. El gran porcentaje de las armas que hoy día están en poder del narco son armas que no están registradas. Son armas que han sido también modificadas y tenemos un poder de fuego de alrededor de 700.000 armas en poder del narcotráfico que está haciendo estas demostraciones de control que finalmente terminan lesionando a gente inocente. El hacer la pesquisa de armas que no están registradas es claramente una dificultad pericial que hace que no tengamos resultados a nivel de formalizaciones. Por eso es tan importante que los proyectos de ley que avancen no solamente los elementos periciales, sino que también en las sanciones derivadas de aquel que causa o infringe un daño, pero fundamentalmente si no aplicamos inteligencia criminal para poder entender cuáles son los códigos sobre los cuales está trabajando la delincuencia y en particular el narcotráfico, nosotros no vamos a poder identificar a quién fue el autor de ese disparo. Y eso es clave porque para poder hacerlo tenemos que estar en el territorio, tenemos que tener una policía que actúe de manera coordinada, tenemos que tener una fiscalía especializada. La fiscalía tiene una unidad antinarcótico, pero requiere un rango especial, una fiscalía que sea capaz de hacer diligencias inmediatas, oportunas, una modificación no solo a la ley de armas, también a la ley de droga. La ley 20.000 es muy compleja, por ejemplo, para poder encauzar en materia de asociación ilícita o para poder detectar, por ejemplo, cuando un narcotraficante está operando en un territorio pero no está próximo a la droga y por lo tanto las condiciones de formalización son muy débiles. En materia de asociación ilícita, en un periodo de 10 años hemos tenido prácticamente 18 formalizaciones por asociación ilícita, con un éxito bastante relativo, donde alrededor de 5 han sido un verdadero fracaso. Entonces, en la práctica, el poder reformar las leyes para poder configurar adecuadamente y formalizar la asociación ilícita es fundamental. La forma de organizarse hoy día del narcotráfico no es piramidal como teníamos antes con un gran narcotraficante y una gran familia. Tenemos grupos y tenemos células y esas células hay que desarticularlas con una ley más eficiente. Marcelo, vamos a ver todo este tema de cómo podemos combatir este narcotráfico y cómo detener este tema de las balas locas a la vuelta de este corte comercial. 13:36 de la tarde y como decíamos antes de la pausa comercial estamos conversando con Marcelo Sánchez, él es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Estábamos hablando del narcotráfico y de cómo, un poco a raíz de estos dos casos de balas locas que han afectado tanto a menores de edad como a otras personas al interior de sus casas cuando no tenían absolutamente nada que ver. Quería preguntarle, Marcelo, ¿por qué cree usted o qué cosas tal vez facilitan que en Chile se haya asentado el narcotráfico? Sí. A ver, yo creo que, y no es solo en Chile, en todas partes del mundo el narcotráfico lo que va detectando son las brechas en materia de exclusión social que hay en un territorio específico. Ellos como estrategia primero llegan son la mano en el territorio. Ese es el concepto que se utiliza porque finalmente ellos proveen de aquello que el Estado no está proveyendo, de transporte, de becas escolares, de ingresos, le pagan a la señora porque guarde la droga, le pagan 60.000 pesos porque lo dejen en un rinconcito de su departamento, el chiquillo que es soldado, que es sapo, recibe una remuneración, recibe ropa, recibe zapatillas, el chico que se dedica al sapeo también recibe una remuneración. Entonces va llenando de oportunidades donde el Estado ya renunció hace rato. Va llenando de oportunidades donde el Transantiago ya no llega después de las 4 de la tarde, entonces el narco presta los vehículos cuando hay alguna emergencia.
Pero toda esa buena onda que tiene el narco inicialmente, cuando empieza la disputa territorial cambia. Y en esa disputa territorial saca las armas, saca el control territorial, se pelean entre bandas, etc. Y lo más peligroso es que en el último tiempo, este control territorial que antes uno veía el típico en la zona de la esquina, las zapatillas colgando, que la gente podía encontrar la droga en un sector, ya hoy día el uso de plataformas electrónicas, el uso del WhatsApp, etc., ha ido fortaleciendo este tránsito del narcotráfico en otros lugares. Y las disputas territoriales hoy día se ponen mucho más agudas. El marcar el territorio para el narco es mucho más importante y por eso que estamos viendo fuegos artificiales de manera permanente, por eso que estamos viendo balas locas, por eso que estamos viendo el uso destemplado de las armas. Mientras haya exclusión social, mientras el Estado no asuma el rol de poder acercar a la ciudadanía la serie de beneficios, de derechos sociales, de servicios que requieren para poder fortalecer su cohesión social, es muy difícil que le podamos ganar la batalla al narcotráfico. Adicionalmente, hay elementos que fortalecen a nuestro país como un país no solamente de tránsito, sino que de destino. Y además tenemos para poder estructurar una oferta cuando, por ejemplo, el uso de precursores químicos que se requieren para los laboratorios es bastante libre en nuestro país. Está regulado de manera muy básica porque evidentemente esto es un país minero y tiene muchas condiciones sobre las cuales la regulación de aquellos mismos precursores que se utilizan para la fabricación de droga es mucho más básica. Entonces, lo que sucede es que la droga viene no solamente con droga desde afuera, viene con el cocinero, viene con aquel que va a montar el laboratorio, que hace uso de una legislación que es más laxa en materia de la disposición de los precursores, desarrolla drogas sintéticas y se crea también como un exportador neto de droga. Fíjate que nosotros hoy día, entre la droga que está entrando a Estados Unidos o que ha entrado a Europa desde puertos chilenos, estamos transformándonos en el tercer destino de origen después de Brasil y de Colombia. Eso es tremendamente grave. Si nosotros hoy día estamos en una incautación promedio de alrededor de 20 toneladas en materia de cocaína y de drogas sintéticas, que claramente el clorhidrato de cocaína es la más fuerte de todas, estamos hablando de que por cada kilo que se incauta entran en el país 2 kilos más. Y eso significa que el mercado potencial puro son alrededor de 70 toneladas de droga que se patea 20 veces. El concepto de patear es que la droga va perdiendo pureza desde un 90% hasta llegar al 2% porque la mezclan con muchas otras cosas hasta llegar al dispositivo de la pasta base. Marcelo, lo que sí quiero volver a la dimensión más social de este tema, porque lo que usted comentaba hace un rato de que en el fondo el narcotraficante empieza a hacer como una especie de relación cercana con la gente que vive en los lugares en donde estas personas operan, ¿no? Me recuerda un poco a la historia de Pablo Escobar en Colombia, que estaba en sectores muy vulnerables, en donde todavía hay gente que lo defiende mucho porque se dice que le dio mucho a las comunidades. Me recuerda también a unos dichos de la alcaldesa de La Pintana, que tiene que ver con lo que usted decía hace un rato, de que el Estado donde no hay oportunidades es donde el narcotráfico ve una oportunidad. Sí, la alcaldesa siempre ha dicho que hay un sector de La Pintana en el que los carabineros ya no entran. Y es una también de las críticas que más se le hace a las fuerzas de orden público hoy en día, que se concentran tal vez más en ir a pagar barricadas, en ir a ver los saqueos de los supermercados, más que en las poblaciones que tienen problemas de narcotráfico y donde ocurren cosas como la que usted describe, de las balas locas o de marcar el territorio. Entonces, ¿cuál es la dimensión social que tiene el narcotráfico dentro de las comunidades en lugares como, por ejemplo, La Pintana, donde los carabineros ya ni siquiera ingresan para proteger a la gente? A ver, yo creo que hay varios elementos y una de las batallas que estamos perdiendo es el involucramiento delictivo de los niños desde temprana edad. Nosotros 5 años atrás hicimos un estudio de exclusión de las personas privadas de libertad, más de 2.000 internos en 9 penales distintos. El involucramiento de ellos con el delito estaba muy relacionado con los inicios en el consumo. De hecho, mientras más temprano se iniciaban en el consumo, más temprano se iniciaban en el delito. ¿Qué tan temprano empiezan a consumir, según los datos que usted... La realidad delictiva es que partían en esa época, cuando hicimos la medición, partían a los 13 años si no estaba involucrado con el tema de la droga.
pero partían a los 11 años si estaban involucrados en el tema de la droga. Entran en estructuras informales al principio, el ser soldado, el ser sapo, etcétera, etcétera, pero también en ser promotores de algún elemento que esté asociado al desarrollo del negocio en el territorio. Y hay que ser súper claro en esto, los narcotraficantes son comerciantes como cualquier otro. Tienen un negocio que es de rentabilidad, que es vender la droga, y tienen un negocio que es de flujo de caja. Los saqueos, la delincuencia, el poder hacer robos de cajero automático, los portonazos, son todos parte de la misma figura. Lo que pasa es que muchos de ellos ni siquiera saben que están vinculados a una estrategia del narcotráfico y se involucran en estas pandillas. En esa época, cuando hicimos esta medición en el año 2015, el 46% de los internos había pasado por una pandilla, había participado en una pandilla. En esa época no se hablaba de pandilla. Nosotros hablábamos de pandilla y parecía algo muy raro. La mitad de los internos que estaban ahí ya habían iniciado muy tempranamente el consumo de droga. El 80% había empezado a desertar de sus hogares, se habían abandonado el hogar mucho tiempo antes. Entonces empezaba también la deserción escolar. El 90% no había terminado el colegio. La deserción escolar, el abandono familiar, el abandono comunitario, todos estos elementos que no solamente los constituye el Estado, sino la responsabilidad que tenemos nosotros, ha ido haciendo que los niños cada vez más se empiecen a involucrar en estas redes. Ellos buscan reconocimiento, buscan protección, buscan una posición económica en el sector, y eso se lo empieza a dar el narco. Por eso es que tenemos que dar la pelea ahí, tenemos que empezar a recuperar a nuestros niños, tenemos que hacerlo con la comunidad, tenemos que hacerlo con la familia. Hay buenos dispositivos que se han empezado a implementar en el gobierno, como el sistema Lazos, con la terapia multisistémica, que tiene una alta especificidad, pero también tiene un alto resultado en sacar a los niños desde el circuito delictivo. Y uno de los grandes temas del circuito delictivo en esos niños es la proximidad al acceso en la droga. Hoy día hay una nueva categoría dentro de las estructuras criminales de los narcos, que son los zombies, los chicos que finalmente los narcos les empiezan a pagar con droga para que estén absolutamente fidelizados. Por Dios, se le entregan pasta base. La pasta base tiene un poder adictivo de un 52%. O sea, Marcelo, recordemos el caso de Ailín Fuentes en Talca, que lamentablemente falleció por esto mismo, por haber sido víctima de un grupo de narcotraficantes de la zona. Ella desgraciadamente tenía una adicción a la droga y tenía muchas deudas que pagar, y que en el fondo funcionaba de la misma manera que usted describe. Se le entregaba cierta cantidad de droga para que la guardara, pero la consumía porque era adicta también. Entonces, y eso terminó trágicamente, el caso de Ailín Fuentes. Hoy día el narco lo intenciona. En su momento, hace algunos años, el narco no permitía que su red consumiera. Empezó a darse cuenta de la potencia que significaba corromper a algunos niños a través del consumo de pasta base. Y vas encadenando todo este proceso, el inicio delictivo como una forma de pertenecer a esta pandilla a cargo de un soldado, y ese soldado lo va involucrando en otros delitos y los especializa. Por eso que te digo, los dispositivos de prevención social son fundamentales. Tenemos que apuntar a los factores de riesgo, tenemos que apuntar a reescolarizar a los niños, tenemos que preocuparnos por la salud mental, que puedan acceder a salud mental cuando han iniciado tempranamente consumos problemáticos. Tenemos que llegar antes, estamos llegando tarde, y esta señal que hoy día nos da el narcotráfico de cómo se está apoderando del territorio, de cómo está con esto de las balas locas, marcándolo y profundizando su estrategia de defensa territorial y criminal, no nos puede dejar indiferentes. Más y más niños se van a ir involucrando en esto. Hay situaciones complejas, por ejemplo, los niños que se han fugado de residencias del Sename, que nadie los busca. Son más de 4.000 niños desde el 2010 que nadie los busca, que están a merced de los narcotraficantes, que están a merced de los delincuentes, que involucrarlos en el delito es fácil porque no tienen factores protectores, no están en el colegio, nadie los protege y nadie los cuida. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad, tenemos que impulsar la prevención social, no solamente la inteligencia policial, que de por sí es fundamental y tiene que enfocarse en capturar al narcotraficante de manera importante, pero tenemos que anclar en la comunidad los dispositivos de prevención social que hoy día están ausentes. Marcelo, pero considerando el escenario actual en el país,
Se ha hablado muchísimo de desigualdad y está más que claro dentro de la sociedad que en realidad Chile desgraciadamente es un país desigual. Hablando sobre todo de la reinserción escolar o de estos chicos que desertan el colegio para poder ir a meterse en estas pandillas y que en el fondo les dan también solvencia económica. ¿Cómo se puede convencer a un niño, sabiendo la desigualdad que existe en el país, sabiendo la falta de oportunidades? ¿Cómo se puede convencer a un niño de que continúe con su escolaridad, de que termine el colegio y después estudie una carrera versus meterse en una pandilla que le da solvencia económica enseguida? ¿Cómo se le convence a este niño para que se mantenga en un sistema de escolaridad que a la final pareciera ser que no entrega las oportunidades que se les prometen cuando entran? Chenoa, los primeros que tenemos que convencernos somos nosotros. Porque cuando tú tienes un niño que es conflictivo, que es problemático, que ha andado con el consumo o que se metió alguna vez y quieres que se reescolarice, la comunidad escolar es la primera en levantar la alerta y decir no queremos a ese niño acá al lado. Cuando nosotros vemos el niño complicado en el barrio, lo primero que queremos es que se lo lleven preso. Cuando nosotros decimos no queremos darle una oportunidad laboral a este chiquillo porque se puede volar, etcétera, y todo eso y me va a dejar la embarrada. Si nosotros como sociedad no estamos convencidos que el camino es dar oportunidades, de acompañar a ese niño, es muy difícil que ese niño también crea en él para poder salir adelante. La primera forma de lograr la transición para que el niño salga de eso es creer en él. Es darle oportunidades, es darle herramientas, es darle protección. Si nosotros claudicamos en eso, si no somos capaces de abrir las escuelas, si no somos capaces de abrir nuestras familias, nuestras comunidades, si no empezamos a acoger al niño, si cuando pasamos por el lado solo nos interesa estigmatizarlo, pero no nos hacemos cargo de esa realidad. Fíjate que la Fundación San Carlos de Maipo trabaja ya desde el 2015 con la Universidad de Washington en un modelo que se llama Comunidades que se Cuidan, que es un modelo que activa a los vecinos para trabajar factores protectores con los niños. Y se crean consejos comunitarios, involucramiento con los jóvenes, y ya la señora que antes en la esquina era la señora, la vieja zapa que reclamaba contra el niño, se transforma en un agente comunitario y va a la escuela y se preocupa porque ese niño no está escolarizado. Y a veces no encuentra una familia, pero encuentra una comunidad que está dispuesta a hacerse cargo. Ese es el camino. No podemos esperar que el Estado sea el que resuelva todas las cosas si nosotros, como familia, como comunidad, no estamos haciendo nada. Somos los primeros que tenemos que convencer a esos niños que queremos darle una oportunidad, que queremos crear un vínculo. Tenemos que dejar de tener miedo a enfrentar esta situación. Lo que hacen los narcos, nosotros tenemos que hacerlo en positivo, nosotros tenemos que darle oportunidades, nosotros tenemos que darle reconocimiento, tenemos que acompañarlo, tenemos que vincularnos. Cuando eso no pasa, son los narcos los que nos ganan la pelea. Y eso es la invitación que nosotros tenemos que hacerle a la sociedad, al Estado, a todas las organizaciones, a la comunidad en su conjunto. Solo así les vamos a ganar, si no tenemos la batalla perdida. Y esa batalla tenemos que darla. No podemos estar reclamando por abusos en una sociedad que quiere una nueva sociedad sobre los hombros de aquellos que son abusados. Todos los días, aquellos que son marginados, aquellos que son excluidos. La única forma de poder cambiar nuestra sociedad es entender que aquellos que están en los márgenes tienen que estar en el corazón de la política pública. Marcelo, entendiendo que una parte de la responsabilidad obviamente recae sobre la sociedad, pero también recae sobre el Estado. ¿Ustedes han visto la voluntad del Estado de legislar o de avanzar en proyectos que efectivamente intenten erradicar todo lo que está ocurriendo? Yo creo que aquí hay varios elementos. Efectivamente ha habido una intención de poder avanzar en ciertos elementos institucionales, en la ley de garantía, el proyecto de servicio de protección, se ha ido perfeccionando en algunos aspectos y falta mucho todavía por desarrollar. Pero lo fundamental se juega en las políticas públicas en el barrio, se juega en lo local. Nosotros no podemos tener políticas centralizadas, la realidad de cada barrio es muy distinta, la realidad de cada entorno es muy distinto. Los actores tienen que comprometerse con cumplir con aquellos elementos que garantizan el desarrollo positivo de la infancia en el territorio. Salud tiene que hacer su pega, salud tiene que preocuparse de proveer salud mental a los chicos que están iniciando los consumos problemáticos. Educación tiene que preocuparse de reinsertarlos educativamente. No puede ser posible que cada año estemos perdiendo 100.000 niños del sistema escolar y haya cerca de 400.000 niños que no estudian ni trabajan.
O sea, el rol del Estado es fundamental desde la articulación. ¿Por qué fracasó el Sename? El Sename fracasó no por el Sename mismo, por todo el intersector que no hizo su pega. Desarrollo social, salud, vivienda, educación. Si nosotros ponemos al Estado a proveer aquellos servicios, si lo hacemos exigible en base a un catálogo de derechos, en base a una institucionalidad que permita hacer exigible eso, podemos ir avanzando. La sociedad se va sumando, la sociedad va moviendo la frontera del Estado. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil hemos ido moviendo al Estado para este reconocimiento, pero no es suficiente si es que el Estado decididamente no avanza en garantizar derechos, no avanza en que los dispositivos que están en el territorio funcionen, cumplan la pega y realmente provean de aquello que se necesita para que los niños logren su desarrollo positivo. Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Nosotros vamos a un breve corte.